Cuando cumplí 27, mi abuelo, don Roberto, llegó con una sonrisa tranquila que no anunciaba nada bueno. Se sentó frente a mí. Me miró como si estuviera resolviendo un asunto pendiente desde hacía mucho, y soltó la pregunta con una naturalidad que me dejó helada. Emilia, ¿y tú cómo has llevado lo de tu fideicomiso? Porque con el rendimiento y el tipo de cambio ya debería estar entre 50 y 60 millones de pesos mexicanos. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. ¿Mi qué? Sentí cómo se me apretaba el estómago. Mis papás, Jaime y Victoria, se quedaron tiesos. Mi mamá abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no le salió nada. Mi papá bajó la mirada. Los dos tenían cara de susto, de ese que no se puede fingir. Don Roberto no levantó la voz. Ni siquiera le tembló. Se volvió hacia ellos y preguntó con calma: ¿A dónde se fue el dinero? Ese día, mi mundo se puso de cabeza. Pero, para entender por qué, tengo que irme un poco más atrás. Me llamo Emilia y trabajo como diseñadora gráfica. No era una agencia enorme, ni llevaba cuentas de marcas famosas. Era una agencia chiquita en la Ciudad de México, de esas donde haces un poco de todo, pero yo estaba orgullosa. Llevaba 3 años ahí, aprendiendo, sacando proyectos, sobreviviendo. Vivía con mi amiga Mariana en un departamento modesto, en Portales. El edificio ya pedía arreglos desde hacía años, paredes con pintura levantada, un olor raro en el pasillo que nadie sabía de dónde venía. Y sí, de vez en cuando aparecía una cucaracha, como si pagara renta. Aún así, era mi casa. Y aquí es donde entra lo importante de mi familia. Mi abuelo, don Roberto, tenía muchísimo dinero, de ese que no se dice en voz alta porque suena inventado. Había hecho fortuna invirtiendo cuando la tecnología apenas empezaba, cuando nadie creía que eso iba a cambiarlo todo. Él sí creyó. Y le pegó. Vivía fuera de la ciudad, en Querétaro. No lo veía seguido, pero hablábamos. Nos mandábamos mensajes. Hablábamos de vez en cuando. Siempre estaba pendiente, aunque a su manera. Mis papás, en cambio, vivían como si el dinero fuera aire. Casa enorme en Interlomas. Alberca. Cochera para varios coches. Jardines cuidados. Vigilancia. Iban a Europa cada año. A veces 2 veces. Mi mamá cambiaba de bolsa como quien cambia de celular. Mi papá siempre traía reloj fino, camisa impecable, coche reciente. Y luego estaba yo. Yo tenía una deuda que me perseguía desde que salí de la universidad. No le decía préstamo estudiantil, porque aquí no funciona igual, pero sí era una deuda real, pesada, firmada, con pagos mensuales que no perdonan. Entre crédito educativo, equipo, materiales, titulación y un par de decisiones desesperadas para no quedarme sin estudiar, terminé debiendo cerca de 1 millón de pesos mexicanos. Y lo peor no era solo la cifra, era el golpe de cada mes. Pagos de entre 10 y 15 mil pesos mexicanos al mes. Había meses en que ese pago me dejaba apenas para lo básico. Cuando me gradué, hace 5 años, mis papás fueron a la ceremonia. Me abrazaron, se tomaron fotos, sonrieron para la familia. Al final, me dieron un regalo envuelto. Yo pensé, de verdad pensé, que tal vez era algo con lo que me iban a ayudar, aunque fuera un poco. Algo que me dejara respirar. Abrí el regalo, y era un libro sobre educación financiera. Mi papá me dio una palmada en el hombro y dijo: «Ya es hora de que te hagas tu camino, hija». Eso fue todo. Yo nunca le pedí dinero a mi abuelo. No sé si por orgullo, por terquedad o por miedo a quedar como interesada. Me repetía que yo podía sola. Y sí, podía. Pero a veces eso significaba cenar sopa instantánea varias noches seguidas, usar ropa de segunda mano y aprender a decir «no puedo», aunque me diera vergüenza. Luego, una semana antes de mi cumpleaños, todo se me vino encima. Era martes, en la tarde. Mi jefe me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Tenía esa cara que ya te avisa que viene algo malo. «Emilia, de verdad lo siento, pero tenemos que recortar. La agencia va a reducir personal». No duró ni 5 minutos. Salí con una caja con mis cosas. Mi libreta, un par de plumas, una planta chiquita que siempre cuidaba en el escritorio,
y el pecho hecho un nudo. Tenía ahorros para 2 meses. Con suerte. La renta se me venía encima. El pago de la deuda también. Y yo ya no tenía trabajo. Esa noche les hablé a mis papás. Intenté sonar tranquila, pero la voz se me quebraba. Mamá, me corrieron. Qué lástima, mi amor, dijo, y al fondo se escuchaba el tecleo, como si estuviera respondiendo correos. Pero tú siempre ves cómo salir adelante. Estoy batallando, mamá. No sé cómo voy a pagar la renta el mes que viene. Hubo una pausa corta. Pues debiste ahorrar más, dijo con frialdad, y luego cambió de tema como si nada. Oye, y tu cumpleaños hay que celebrarlo bien. Ya hice reservación para el sábado. ¿Dónde? Me dijo el nombre de un restaurante de alta cocina en Polanco. De esos donde el plato es chico y la cuenta es enorme. Mamá, ese lugar es carísimo. Yo no puedo pagar eso. ¿Cómo que no? Respondió, como si yo estuviera exagerando. Es tu cumpleaños. No seas dramática. Y ni se te ocurra molestar a tu abuelo con tus problemas. No ha andado muy bien de salud. Sentí coraje, sentí tristeza, sentí ganas de gritar, pero solo dije, está bien. Colgué y me quedé sentada, viendo la pared, como si ahí fuera a aparecer una solución. Mariana estaba en la sala. Me vio la cara y no necesitó preguntar mucho. Traes una cara terrible, dijo, y me acercó una chela. Le conté todo, lo del despido, los ahorros, la llamada con mis papás. Mariana apretó la boca. Tus papás viven en otro mundo. No sé qué voy a hacer, dije. Mariana respiró hondo. De la renta no te preocupes por ahorita. Yo la cubro completa un rato. Cuando te acomodes, me lo regresas como puedas. Se me llenaron los ojos. La abracé tan fuerte que casi la asfixio. Gracias, le dije, y no me alcanzaron las palabras. El sábado llegó demasiado rápido. Me puse mi único vestido más o menos arreglado, uno negro, sencillo, que había comprado en un outlet hacía años. Me maquillé poquito para no verme tan cansada, y salí con tiempo, porque en sábado por la tarde el tráfico se pone pesado. Me fui en metro y luego en camión. No estaba para taxis. Llegué al restaurante, y ahí estaban mis papás, en una mesa bonita, en una esquina. Mi mamá traía un collar de diamantes enorme, de esos que nadie se pone para ir al súper. Mi papá traía un reloj que brillaba con cada movimiento. «¡Feliz cumpleaños, mi vida!», dijo mi mamá, y me dio un beso al aire. Luego me miró de arriba abajo. «Te ves cansada». «Gracias, mamá». Pedimos bebidas. La conversación fue una tortura. Ellos hablaban de su próximo viaje, de un hotel que habían encontrado, de una compra que mi mamá quería hacer. Mi papá contaba algo de una remodelación, de un coche, de un buen negocio que estaban viendo. Ni una palabra de mi despido. Ni una. Yo asentía, sonreía por compromiso, y por dentro pensaba en mis pagos, en mi cuenta, en que Mariana estaba cargando con lo que me tocaba a mí. Entonces se abrió la puerta del restaurante, y entró mi abuelo. Don Roberto entró con su asistente, Mónica. A sus 80 años caminaba derecho, con traje impecable, el cabello canoso bien arreglado, y esa presencia que hacía que la gente volteara, aunque no supieran quién era. Mis papás se pusieron rígidos. Mi mamá se llevó la mano al collar, como si necesitara tocarlo para recordarse que estaba bien. Mi papá tragó saliva. «Ahí está mi nieta», dijo don Roberto con voz firme, y se acercó a mí. Me dio un abrazo de verdad, de esos que te sostienen, no el saludo rápido y frío. «Abuelo, no sabía que venías». «No me lo iba a perder», respondió, y se sentó. Mónica se quedó cerca, atenta, discreta. Don Roberto me miró a los ojos. «¿Cómo vas, Emilia?» Volteé hacia mi mamá. Me estaba fulminando con la mirada. Su cara decía, «No te atrevas». «Bien», mentí. «Trabajando mucho». «Eso me gusta», dijo mi abuelo. «Y me imagino que ya revisaste lo del fideicomiso». Me quedé congelada. «¿Qué fideicomiso?» La mesa se quedó en silencio. Un silencio de esos que pesan, de esos que te dejan escuchar hasta el ruido de los cubiertos en otra mesa. Don Roberto se quedó serio.
El fideicomiso que abrí cuando naciste, dijo despacio. Dinero que era para ti. Tuviste que haber recibido el control cuando cumpliste 25. Sentí que me faltaba el aire. Mis papás se quedaron como estatuas. Mi mamá estaba pálida. La voz de don Roberto se hizo baja, pero no era suave. Era más peligrosa. Jaime. Victoria. ¿Me quieren explicar por qué mi nieta no sabe nada de esto? Mi papá carraspeó. Debe haber un malentendido. Y ya que estamos, siguió mi abuelo, sin dejarlo respirar. ¿Qué pasó con el departamento que compré para Emilia cuando cumplió 25? Les entregué las llaves para que se las dieran. ¿Departamento? Alcancé a decir, casi en un susurro. A mi mamá se le fue el color de la cara. Mi papá miró al piso, como si quisiera desaparecer. Don Roberto sacó su celular. Mónica, tráeme a Miguel Andrade. Ahorita. Luego volteó a ver a un encargado del restaurante. Necesito un salón privado. Nos cambiaron de inmediato, como si mi abuelo hubiera dado una orden que nadie se atrevía a cuestionar. Ya en el salón privado, yo no paraba de temblar. Me apretaba las manos una contra otra. No sabía si llorar, gritar o levantarme e irme. Unos 20 minutos después, entró un hombre con traje, portafolio y cara de «Yo ya vi esto antes». «Soy Miguel Andrade», dijo, y me dio la mano. Abogado de su abuelo. Miguel abrió el portafolio, sacó documentos y los puso sobre la mesa con cuidado. «Emilia», empezó. «Su abuelo constituyó un fideicomiso a su favor cuando usted nació. Se abrió en dólares, con un capital inicial equivalente a 1 millón. Con el crecimiento de las inversiones y, dependiendo del tipo de cambio, hoy debería estar entre 50 y 60 millones de pesos mexicanos». Sentía que me zumbaban los oídos. «Sus padres fueron designados como administradores cuando usted era menor. Debían informarle al cumplir la mayoría de edad y a los 25, el control debía pasar a usted». Don Roberto habló, directo. «Miguel, dime cuánto hay hoy, disponible». El abogado tecleó en una tableta. Su cara cambió. «El saldo líquido actual, en pesos mexicanos, ronda los 4 millones». Fue como si alguien me hubiera echado agua helada. ¿Qué? Me levanté tan rápido que mi silla se fue para atrás con ruido. ¿Dónde está lo demás? Miguel sacó más hojas. «Tengo el historial de movimientos», dijo, y empezó a leer. «Retiros constantes los últimos 7 años. Transferencias grandes. Pago de hipoteca. Compra de vehículos de alta gama. Remodelaciones. Gastos de viajes. Vuelos en clase ejecutiva. Hoteles. Compras muy altas». Cada cosa que decía me caía como un golpe. «Y aquí», continuó Miguel, «una inversión en un proyecto inmobiliario a nombre de la señora Victoria. Pérdida total». Mi mamá empezó a llorar. Pero era ese llanto que yo ya conocía, el que le salía cuando quería que alguien le creyera algo. «Por favor», dijo mi papá, con la voz rota, «podemos explicar». «¿Explicar qué?», solté yo. Y por fin me salió la voz. ¿Que me dieron un libro de educación financiera mientras se gastaban mi dinero? Yo llevo años pagando una deuda enorme. A veces me saltaba comidas porque tenía que escoger entre comer o pagar. Mi papá no me miraba. «Queríamos que aprendieras responsabilidad», murmuró. «¿Responsabilidad?», dije, con un coraje que me ardía. «¿De qué me hablas?». Don Roberto levantó la mano y el salón volvió a quedar quieto. «Ahora», dijo, «el departamento, el que compré para Emilia». «¿Dónde está?». Nadie hablaba. Mi mamá apretó su bolsa. Mi papá se quedó viendo sus manos. «Lo rentamos», confesó por fin mi papá, casi sin voz. Don Roberto ni siquiera parpadeó. «¿Perdón?». Estaba vacío. Intentó justificarse mi mamá, atropellándose, y se podía aprovechar. Era lo lógico. Miguel tecleó otra vez. «El departamento es de 2 recámaras, comprado hace 2 años, pagado de contado», dijo. «El valor de renta en esa zona ronda los 50,000 pesos mexicanos mensuales». Me ardió la garganta. ¿Entonces estuvieron cobrando renta de mi departamento mientras yo vivía con cucarachas? Mi mamá quiso decir algo, pero se le atoró.
Don Roberto se puso de pie. Su voz salió calmada, pero se sentía como una sentencia. «Dame las llaves». Mi mamá temblaba mientras buscaba en su bolsa. Sacó un llavero pequeño. Se quedó unos segundos con las llaves en la mano, como si estuviera pensando en negarse. Luego vio la cara de mi abuelo y se le fue la valentía. Las dejó sobre la mesa. Don Roberto las tomó y las empujó hacia mí. «Son tus llaves», dijo, con 2 años de atraso. Yo las agarré. Estaban tibias. Me dieron ganas de llorar y también de aventarlas. Eran mías, pero también eran prueba de que me habían visto a la cara y me habían mentido. Don Roberto se volteó hacia Mónica. «Quiero una auditoría completa. Todo lo que tocaron en los últimos 7 años. Cuentas, transferencias, propiedades, compras, todo». «Sí, don Roberto», dijo ella, y ya estaba escribiendo en el celular. A mi mamá se le salió un grito de desesperación. «No puedes hacernos esto. Somos familia». Don Roberto no se inmutó. «La familia no roba a la familia». Señaló la puerta. «Váyanse. Mis abogados los van a contactar». Mis papás se levantaron. Mi papá parecía haber envejecido de golpe. Mi mamá intentaba llorar, pero ya se notaba que eso no le servía como antes. «Emilia», dijo mi papá, con la voz hecha pedazos. «Por favor». Yo lo miré fijo. «Ya», le dije. «No». Salieron. Los tacones de mi mamá sonaron en el piso, pero ya no tenían esa seguridad de siempre. Se fueron encorvados, derrotados, y aún así yo no sentí alivio. Sentí un hueco. Cuando la puerta se cerró, empecé a sacudirme. No podía controlar el cuerpo. Don Roberto se acercó y me abrazó fuerte. «Perdóname, mi niña», me dijo al oído. «Yo debí cuidar esto. Yo confié, y me mandaban reportes resumidos. Debí revisar más». «¿Cómo pudieron?», lloré contra su saco. «¿Cómo me hacen esto?». «No lo sé», respondió. «Pero vamos a arreglar lo que se pueda». Se separó un poco y me miró. «Emilia, tú decides qué sigue. Esto se puede denunciar. Ellos se metieron en algo muy serio». Yo vi las llaves en mi mano. Recordé mis noches comiendo lo más barato. Recordé la vergüenza de decir que no podía ir a una salida. Recordé a Mariana ofreciéndose a cubrir la renta. «No sé», dije. «Necesito pensar». «Claro», respondió mi abuelo, «pero hay algo más». Mónica habló con mucha cautela. «Encontré boletos de avión a nombre de ellos, comprados hace 3 días. Salida desde Ciudad de México, con conexión y destino final Costa Rica». Me quedé helada otra vez. Entonces mis papás vinieron a mi cena de cumpleaños sabiendo que ya estaban planeando irse, que iban a desaparecer con lo que quedara. Y aún así, mi mamá tuvo la cara de decirme que no molestara a mi abuelo. «Me quiero ir a mi casa», dije, sin fuerza. Mónica asintió. «Yo la llevo», dijo mi abuelo. «Y Emilia, ese departamento es tuyo. Te mudas cuando tú quieras». Esa noche regresé a Portales ya tarde, casi a medianoche. Mariana estaba despierta en la sala, con una botella de vino y 2 copas. «Cuéntame todo», dijo, en cuanto me vio. Me senté y se lo solté todo. El fideicomiso, el dinero, el departamento, las rentas, la cara de mis papás, los boletos para huir. Mariana se quedó con la boca abierta. «Esto parece de esos programas de investigación criminal», dijo por fin. «Tus papás son... no sé ni qué decir». «Yo tampoco», le respondí. «Pero espérate», dijo, y señaló las llaves en mi mano. «¿Tienes un departamento?» «Sí», dije, con la voz temblando. «Y lo rentaron 2 años. Más de 1 millón de pesos en rentas». Mariana apretó los labios. ¡Qué coraje! A la mañana siguiente, Mónica me llamó. «Emilia, necesito explicarte lo que encontramos hasta ahora». Nos vimos a media mañana en una cafetería cerca de Reforma. Ella llegó con una laptop y una carpeta gruesa. «Tus papás fueron muy ordenados con todo esto», dijo. «Empezaron con retiros pequeños, luego se acostumbraron, y después ya no pudieron parar».
Me enseñó estados de cuenta, registros, movimientos. Verlo en papel me pegó diferente. Ya no era una discusión familiar, era un patrón. Vamos a documentar todo, me explicó. Y el despacho ya está pidiendo medidas urgentes para congelar cuentas y asegurar bienes adquiridos con ese dinero, al menos de forma provisional, mientras se decide lo demás. ¿Y eso se puede?, pregunté, tratando de entender sin marearme. Se puede pedir, respondió. Y ya actuaron rápido. Esa misma semana, me confirmó que se habían dictado congelamientos provisionales y que apenas se estaba preparando el proceso para vender propiedades. No era magia, eran papeles, oficios, filas, firmas, pero avanzó. Mis papás ya no tenían acceso libre a nada. La casa grande entró a proceso, también una propiedad de descanso que habían comprado en Valle de Bravo. Los coches de lujo quedaron asegurados. Gastos y compras, bajo revisión. Mi celular no dejaba de sonar. Números desconocidos, mensajes, llamadas de mi papá, de mi mamá. No contesté. Mariana se volvió mi punto de apoyo. Una tarde, ya con el ruido un poco más controlado, Mariana me dijo: ¿Quieres ir a ver tu departamento? El de verdad. Fuimos en su coche, un carrito ya viejo pero cumplidor. Llegamos a Polanco. Yo había pasado por ahí 1000 veces, pero siempre con la sensación de que eso era para otros. El edificio era elegante, limpio, con vigilancia. Un señor en la entrada nos miró y preguntó con amabilidad: ¿Usted es Emilia? Me avisaron que venía. Asentí. Subimos. Tercer piso. Cuando abrieron, sentí que me daba un golpe de realidad. 2 recámaras. Piso bonito. Ventanales. Todo amueblado. No con cosas de museo, pero sí con muebles buenos, cuidados, nuevos. En un cajón encontré papeles. Contratos de renta. Ver esos números me dolió. 50,000 pesos mexicanos al mes, durante 2 años. Mientras yo sufría para completar mi parte de la renta en Portales, que eran 8,000 pesos mexicanos mensuales. 8,000 que a veces se sentían imposibles. Esa noche, mi abuelo me llamó. Hemos recuperado una parte importante, me dijo. Todavía falta, pero ya se movió bastante. ¿Y mis papás?, pregunté, sin saber por qué lo hice. Los sacaron de la casa, respondió. Están en un hotel barato por ahora, cerca de una salida de autopista, en lo que pudieron pagar. Tu papá consiguió trabajo. Tu mamá también. Y firmaron un reconocimiento de adeudo y un esquema de restitución. No es gran cosa, pero ya está formalizado. Sentí algo raro. No era lástima, era una mezcla de todo. Los días siguientes fueron un torbellino. Empecé a empacar. Mariana me ayudó. En cada caja iba una parte de la vida que me había tocado aguantar. Te voy a extrañar, me dijo, tratando de sonreír. Yo la miré y se me apretó el pecho. Mari, tú me salvaste cuando yo no tenía nada. Me ofreciste pagar la renta. Porque eras mi amiga, respondió, como si fuera lo más obvio. Déjame hacer algo por ti ahora, le dije. Mi abuelo tiene contactos. Quiero ver si te ayudan a conseguir un mejor trabajo. Mariana se resistió al principio. No tienes que, dijo. Sí tengo, le respondí. Tú estuviste conmigo mientras mi familia me robaba. Don Roberto aceptó sin dudar. Hizo llamadas. Mariana tuvo entrevistas. Y, en unas semanas, entró a un banco grande, con mejor sueldo y estabilidad de verdad. Cuando me lo contó, se le humedecieron los ojos. Emilia, esto no me lo esperaba. Yo tampoco me esperaba lo que me hicieron mis papás, le dije. Pero ya estamos aquí. Conforme avanzaba la investigación, salieron más cosas. Mi papá llevaba tiempo sin empleo fijo. Se levantaba, se vestía, se iba y fingía. Mi mamá había intentado un negocio que salió mal, y en vez de aceptar la caída, se aferró a mantener el nivel. No eran ricos de verdad. Estaban sosteniendo una fachada con mi dinero. Sus amistades del club, esas que antes los buscaban, desaparecieron en cuanto se enteraron. A la gente le encanta el lujo, pero no quiere que la relacionen con el escándalo.
Mi abuelo también me puso frente a algo que yo había evitado toda la vida. Me sentó con asesores, me explicó inversiones, me enseñó a leer estados de cuenta, a preguntar, a entender. Nunca dependas de que alguien más entienda tu dinero, me dijo, ni siquiera si es tu familia. Pasaron 3 semanas desde la cena de mi cumpleaños cuando me llamó un número desconocido. Contesté sin pensar. Emilia, era mi mamá. Su voz sonaba diferente, más pequeña. Casi colgué. Por favor, dijo rápido. Solo escucha. Daimi. Estamos en un hotel en la salida hacia Toluca, dijo. Tu papá consiguió trabajo en una agencia de seguros. Yo estoy de asistente en una oficina. No tenemos nada. Me reí, pero no con gracia. Tienen exactamente lo que me dejaron a mí, le respondí. Nada. Somos tus papás. No, dije, con la voz firme. Los papás no hacen esto. No ven a su hija batallar mientras se gastan lo que no es suyo. O no planean escaparse a otro país. Se escuchó un sollozo. Estamos en terapia, dijo. De verdad. Nos están ayudando. Estamos pagando lo que podemos. Necesito tiempo, le dije. Solo quería que supieras, murmuró. No me llames, respondí. Si algún día quiero hablar, yo te busco. Esa vez lloró de verdad. Se notó. Colgué. Esa noche me senté en mi sala nueva, con mis ventanales, mi silencio, y me quedé viendo la ciudad. Mariana llegó con tacos y refrescos, como si supiera exactamente qué se necesita cuando una se está rompiendo por dentro. ¿Estás bien?, me preguntó. No sé, dije. Son mis papás. Y al mismo tiempo siento que no los conozco. Mariana se sentó conmigo. No les debes nada, me dijo. Tu familia es la gente que se queda, tu abuelo y yo. Me dolió, pero también me alivió. Unas semanas después, mi abuelo tuvo un susto de salud, un episodio que nos asustó a todos. No fue el fin del mundo, pero sí un golpe de esos que te recuerdan que el tiempo no espera. Eso nos pegó fuerte. Empezamos a vernos más, a cenar una vez por semana, a hablar de cosas que antes no hablábamos. Él me contaba historias, yo le hablaba de mis planes, y también me enseñaba, sin regaños, lo que nadie me había enseñado en casa. Pasó un año. Yo no regresé a una agencia. Con el empujón de mi abuelo y las ganas de demostrarme algo, empecé a trabajar por mi cuenta como diseñadora independiente. Al principio fue chiquito, un cliente aquí, otro allá, luego llegaron más. Me organicé. Renté un espacio de oficinas compartidas en la colonia Juárez. Contraté a alguien por proyecto, después a otra persona. No me hice rica de la noche a la mañana, pero por primera vez sentí que mi vida dependía de mí, de mi esfuerzo, de mis decisiones. Mariana estaba creciendo en su trabajo. Rentó un departamento para ella sola. Nos veíamos los domingos, aunque fuera para un café rápido. Mis papás seguían en terapia. Yo lo supe porque parte de su acuerdo, para que esto no se fuera por la vía más dura, incluía comprobantes, reportes y restituciones. Pagaban poco cada mes, pero pagaban. No hablamos en todo ese año. 2 años después de aquel cumpleaños, un día estaba en mi oficina con un cliente cuando mi asistente tocó la puerta. Emilia, hay una señora que pregunta por ti, me dijo. Dice que se llama Victoria. Sentí un golpe seco en el pecho. El cliente se fue. Y mi mamá entró. Ya no se veía como antes. Traía el cabello con canas en la raíz, la piel distinta, sin el brillo del maquillaje perfecto, sin ropa de marca. Vestía simple, limpia pero simple. Se quedó parada, como si no supiera ni siquiera si tenía derecho a estar ahí. ¿Qué quieres?, le pregunté. Pedir perdón, dijo, con la voz quebrada. Tu papá no se animó a venir. Yo señalé una silla. Siéntate. Ella se sentó con cuidado, como si una palabra mía la pudiera sacar a empujones. Estuvimos mal, dijo. Muy mal. Eso se queda corto, le respondí. Asintió. Se le llenaron los ojos. La terapia nos hizo ver cosas, continuó.
Nos volvimos adictos a esa vida, a gastar, a sentir que éramos alguien. Robaron, dije directo. ¿Me robaron? Sí, respondió. Al principio nos decíamos que era prestado, que era para arreglar la casa, que luego lo reponíamos. Después fue el coche, luego el viaje. Luego ya no pudimos parar. Era como si siempre faltara algo. Yo la miraba sin parpadear. Y me viste batallar, le dije. Me dejaste batallar. La voz se le rompió. Sí, dijo. Nos inventamos la idea de que te hacía bien, que te formaba carácter. Pero no era eso. Era que no queríamos dejar de gastar. Sacó un sobre y lo dejó en mi escritorio. ¿Qué? No es dinero, dijo rápido. Es una carta, de tu papá y mía. El terapeuta nos pidió que escribiéramos todo, que no lo escondiéramos, que nos responsabilizáramos. No lo abrí. Mi mamá respiró como si le doliera. No espero que me perdones, dijo. No lo merecemos. Pero necesitaba decirte que ya entendimos lo que hicimos. Destruimos nuestra relación contigo por cosas, por un nivel que ni siquiera era real. La miré fijo. Ustedes iban a huir, le dije. A Costa Rica. Ella bajó la mirada y asintió, y las lágrimas ya le caían sin control. Sí, estábamos perdidos. Pensábamos que, si nos íbamos, podíamos fingir que nunca pasó. No dije nada por un momento. El silencio era pesado. Tu papá está mejor, siguió, limpiándose la cara. El trabajo, la rutina, le hacen bien. Y yo estoy aprendiendo a vivir sencillo. Tenemos un departamento pequeño, usamos transporte público, cocinamos en casa. Es como volver a empezar. La vi con dureza. ¿Vienes a pedirme algo? No, dijo rápido. Solo quería que me vieras, que supieras que estamos intentando ser personas decentes, y que algún día, si tú quieres, tal vez. No terminó la frase. Yo respiré hondo. No estoy lista, le dije, y puede que nunca lo esté. Asintió, tragando saliva. Lo entiendo. Tomé el sobre, pero no como un gesto de perdón, solo como un cierre mínimo. Pero sigan en terapia, le dije, y sigan pagando. Y no vuelvan a buscar atajos. Sí, respondió, con la voz chiquita. Gracias por recibirme. Se levantó y se fue. Cuando se cerró la puerta, me quedé viendo el sobre mucho tiempo. Esa noche, en mi departamento, lo abrí. Eran varias páginas escritas a mano, la letra de mi mamá y la de mi papá turnándose. Contaban lo que tomaron, lo que mintieron, cómo se justificaron, cómo se les hizo costumbre. Pedían perdón una y otra vez, sin parar. No lloré. Me quedé seria. Guardé la carta en un cajón. Tal vez algún día la leería con calma, tal vez no. Cené con mi abuelo y le conté que mi mamá había ido a verme. ¿Tú qué harías?, le pregunté. Don Roberto me miró con la paciencia de alguien que ya vio demasiado. Eso lo decides tú, mi niña, dijo. Ellos están pagando, y lo que hagan de aquí en adelante también importa, pero tu vida no puede depender de ellos. ¿Tú los perdonaste?, le pregunté. Mi abuelo negó con la cabeza. Me robaron a ti, dijo. Eso no se perdona fácil. Pero también te digo algo. El enojo te quema por dentro si lo cargas por demasiado tiempo. Mariana fue más directa, como siempre. Son tóxicos, dijo. Pero también son tus papás. Si algún día quieres intentar una relación con límites claros, te apoyo. Y, si nunca quieres verlos, también. Mi negocio siguió creciendo. Contraté a 2 personas, luego a 3. Me mudé a un espacio mejor, y algo dentro de mí se acomodó. Lo que se recuperó del fideicomiso se volvió a invertir bien. Yo entendía cada peso, cada movimiento, cada decisión. Ya no era un dinero fantasma en manos de alguien más. Era algo que yo podía ver, preguntar y cuidar. Un año, mi papá me mandó una tarjeta por mi cumpleaños. Solo decía, «Feliz cumpleaños». Y al final, papá, sin discurso, sin excusas. No respondí, pero tampoco la tiré. Mi mamá mandó una tarjeta en diciembre, sencilla,
de esas que venden en cualquier papelería. Pienso en ti, con cariño. Me quedé mirándola un rato y la guardé. No era perdón. Era nada más aceptar que, aunque quisiera borrarlos, seguían existiendo. Y, aún con todo, yo era feliz. Tenía mi departamento, tenía mi trabajo, tenía a mi abuelo, que fue quien sí me cuidó cuando supo la verdad. Tenía a Mariana, que me sostuvo cuando me estaba cayendo. Esa era mi familia real. Y la vida que yo construí, con mis manos, con mi esfuerzo, aun cuando todo estaba cuesta arriba, esa no me la podía quitar nadie. Ni siquiera ellos. Porque, al final, sí, el dinero duele cuando te lo roban. Pero lo que más me dolió fue entender que mis papás me habían estado haciendo la pregunta equivocada toda la vida. No era, ¿puedes sola? Era, ¿estás bien? Y esa pregunta, la que de verdad importa, se la hicieron tarde, demasiado tarde.